Hola hermanos, estamos aquí respondiendo a algunas preguntas que nos llegan a través de las redes sociales. Y en el día de hoy me gustaría responder la pregunta de un hermano justamente de Argentina que nos decía que cuando le preguntaron al pastor de la iglesia que están frecuentando, pues ¿quién lo puso ahí? ¿Quién lo colocó como pastor de la iglesia? La respuesta del pastor es el Espíritu Santo, el Señor. Pero dando a entender que ninguna iglesia ni ningún otro pastor le había ordenado, le había nombrado, que simplemente él estaba ahí, él había empezado la obra bajo la convicción de que era un pastor llamado por el Señor y así había surgido esa iglesia. Me preguntaba si eso era correcto, si eso era bíblico, qué me parecía y me gustaría dar mi opinión al respecto. Yo quiero dividir la respuesta en dos direcciones. La primera, estoy a favor de tener la convicción de que el Espíritu Santo llama a los pastores. Es decir, cuando nosotros estamos ejerciendo el ministerio pastoral, cuando nosotros estamos sirviendo a Dios en esa área y tenemos la convicción de que el Señor nos ha puesto en ese lugar, sabemos que hay un llamado de Dios a sus siervos. Nosotros leemos en varios textos de la Escritura, como por ejemplo en algún texto en el libro de Hechos, cuidad de la grey donde el Espíritu Santo os ha puesto, o de la que el Espíritu Santo os ha hecho obispos o ancianos. Así que nosotros vemos también en una ocasión los apóstoles orando, ayunando, ministrando al Señor y el Espíritu Santo diciendo, separadme a Bernabé y a Saulo para la tarea a la que los he encomendado. Entonces nosotros sabemos que hay un llamado de Dios a sus siervos y estoy convencido de que el Señor coloca a sus siervos donde el Señor quiere que sus siervos estén sirviendo. Necesitamos la guía de Dios, la dirección de Dios para saber servir en el lugar y de la forma que Dios quiere que lo hagamos. Cuando nosotros vemos los requisitos del llamado pastoral en 1 de Timoteo capítulo 3, nosotros podemos leer, el que anhela obispado buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, y da una serie de requisitos. Entonces nosotros vemos el que anhela obispado. Así que por un lado yo estoy de acuerdo. Nosotros, si somos pastores, creo firmemente que es porque el Señor llama a sus pastores, el Espíritu Santo llama a los siervos del Señor, incluso los dirige y los coloca allí donde quiere que le estén sirviendo. Dios, en su soberana voluntad, quiere y decide dónde quiere que sus pastores y sus ministros estén sirviéndole el pueblo que quiere que estén cuidando. Y creo que debemos orar siempre buscando la dirección de Dios para esas cosas. Así que estoy de acuerdo en decir, Dios me puso como pastor, Dios me llamó al ministerio, el Espíritu Santo me dio como pastor a la iglesia. Estoy convencido de que esos ministerios vienen de parte de Dios. Pero ahí voy a la segunda parte. Creo que tenemos un Dios de orden. Creo que a lo largo de la Escritura Dios ha mostrado cómo funcionan las cosas. A lo largo de la Escritura Dios ha mostrado cómo se hacen las cosas en el seno de la iglesia. Y quiero dar algunos ejemplos de ello. Cuando nosotros vemos Hechos capítulo 6, que las viudas de los helenistas estaban siendo un poco desatendidas y empezaba la gente a quejarse y van a los apóstoles, mira, es que en el reparto de los alimentos no se está tratando con justicia a las viudas de los helenistas, creemos que no está bien, hay que hacerlo mejor. Y mira lo que dicen los apóstoles, no conviene que nosotros dejemos la palabra y la oración para atender a las mesas. Por eso, escoged entre vosotros 7 varones llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, de buen testimonio, que puedan hacer estas cosas. Así que vemos a la iglesia nombrando a esos hombres, en el sentido de los presentaron delante de los apóstoles. La iglesia busca en medio de su pueblo personas que cumplan esos requisitos, los presentan delante de los apóstoles y dice que los apóstoles, pareciéndole bien la elección de la iglesia, les impusieron las manos, esa era la señal de ordenación, de encomendarlos a algo, y empezaron a hacer ellos esa labor para que los apóstoles se dedicaran a la palabra y a la oración. Vemos también, por ejemplo, eso, cuando el Espíritu Santo le dice a los apóstoles que estaban ayunando y ministrando, separadme a Bernabé y a Saulo para la tarea que yo les he encomendado. Y ahí vemos que después de orar y imponerles las manos, ellos salen y empiezan a realizar su viaje misionero. Pero vemos esa imposición de manos. ¿Qué era la imposición de manos? Era la señal de lo que nosotros hoy podríamos llamar
ordenación o alguna terminología parecida que puedan usar en su contexto. Pero es eso, ¿verdad? Es cuando oramos, mira, el Señor ha mostrado que hay un llamado en tu vida sobre eso, cumples las cualificaciones, vemos ese llamado en tu vida como iglesia. Entonces nosotros como iglesia, y en ese caso eran los apóstoles como autoridad de la iglesia, oramos imponiendo las manos como certificando que vemos ese llamado en tu vida y encomendándote al Señor, encomendándote a esa labor, encomendándote a ese trabajo. Por eso en una ocasión Pablo dice, no impongas las manos con ligereza. Es decir, a la hora de decir, venga, tú un pastor, tú un diácono, tú esto, y ores por la gente para ponerlos en esos lugares. Se lo está diciendo a alguien que ya era un siervo, que ya estaba ejerciendo una labor ministerial. Le dice, mira, tú vas a nombrar a otros, pero no impongas las manos con ligereza. No te lo tomes a cachondeo esto, porque tú estás certificando delante de la iglesia. Si tú eres pastor y oras por ese, que tú estás viendo ese llamado y que estás como avalando ese llamado. Así que Pablo le dice, no lo hagas con ligereza, no vaya a ser que estés ordenando a un lobo y mañana la culpa es tuya, por no haberlo visto, por no haber estado atento, por haberlo hecho así de una manera apresurada. Entonces cuidado con ir imponiendo las manos con ligereza. Entonces nosotros vemos esas cosas, o vemos a Pablo diciéndole en una ocasión a otro siervo, ve por esas iglesias para que levantes, para que ordenes, para que establezcas ancianos en cada ciudad, ancianos en cada iglesia. Pero no era, él no pensaba que iba a llegar y se iba a encontrar un pastor diciendo, yo soy pastor aquí. ¿Quién te puso? El Espíritu Santo. No, la iglesia levantaba a otros, la iglesia levantaba a otros. Así que creo que sí, el Espíritu Santo llama, pero sí creo que lo certifica a través de su iglesia. ¿Cómo podemos ver nosotros que esa persona cumple los requisitos? ¿Cómo podemos ver nosotros que no es una persona rebelde, que como no ha querido estar bajo ningún tipo de autoridad en una iglesia o respetado una iglesia o honrado a ningún tipo de pastor en el pasado, pero quiere ser honrado, quiere ser respetado, quiere ser líder? Porque es lo que pasa en muchos casos. Pero no has sido ni oveja y ya quieres ser pastor. No has sido liderado por nadie nunca, pero quieres ser líder. No has sido guiado nunca, pero quieres guiar a otros. No has sido una persona servicial para nadie, pero quieres que otros sirvan allí contigo. Entonces, muchas veces lo que se pone ahí es la evidencia de personas con hambre de liderazgo, con hambre de poder, con hambre de protagonismo, con hambre de estar al frente, de ser vistos, y te darás cuenta con el tiempo que se acaban volviendo personas autoritativas, personas que se enseñorean de la iglesia, o personas que no están cualificadas, que tienen una vida con unas cosas desordenadas que dices, bueno, pero aquí dice que debes ser así y tú no eres de esa manera, o que debes tener la familia así, tú no la tienes de esa manera, y que debes ser apto para enseñar, y no creo que tus sermones sean evidencia de alguien cualificado en el ministerio. ¿Quién dará evidencia de todo eso? La iglesia. ¿Quién lo certificará? La iglesia, a través de sus pastores ya sirviendo al Señor, que dirán, mira, aquí hay un siervo de Dios, aquí Dios ha levantado otro pastor. Entonces creo que sí, el Espíritu Santo llama a sus siervos, pero creo que el orden en las Escrituras es claro, mostrando que lo hace a través de su iglesia, y que muchas veces los autoproclamados pastores solo son el reflejo de hombres que quieren ser líderes y jefes, pero nunca se han sometido a ninguna autoridad, pero ellos quieren ser autoridad. Así que hay que tener mucho cuidado, y animaría a esas personas, busca una iglesia establecida, pastores establecidos, y si realmente sientes un llamado de parte del Señor, hazlo bien. Hazlo con orden, hazlo con decencia, hazlo a través de la iglesia, porque si realmente Dios te ha llamado, su iglesia lo verá.